Le dije a mi nueva mujer que yo solo era el hombre de mantenimiento del hotel rural. Nunca le mencioné que era el dueño de toda la propiedad, que las 16 hectáreas de bosque que la rodeaban eran mías y que tenía otros 3 refugios junto a diferentes lagos por todo el norte de España, y doy gracias a Dios todos los días por haber mantenido la boca cerrada, porque 72 horas después de darnos el sí, entró en la cocina con un agente inmobiliario y empezó a calcular en voz alta cuánto dinero valía el lugar. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Me llamo Roberto y cumplí 64 años el pasado mes de septiembre. He pasado toda mi vida adulta cerca del agua. Empecé a los 17 años limpiando barcos en el puerto de Gijón. A los 25 había ahorrado lo suficiente para comprar una cabaña de pescadores en ruinas cerca de los lagos de Asturias. La arreglé con mis propias manos, la alquilé a los turistas, usé los beneficios para comprar otra, y luego otra. Para cuando cumplí 50 años, era dueño de 4 propiedades rurales en el norte. La más grande era la Casona del Robledal, un hotel rural de 12 habitaciones situado en una finca de 16 hectáreas de bosque antiguo a las afueras de Cangas de Onís. Mi mujer, Carmen, fue mi compañera en todo esto. Ella se encargaba de las reservas, el trato con los clientes y las cuentas. Yo me encargaba de los edificios, las tierras y las barcas. Fuimos un equipo durante 34 años. Cuando ella falleció de un derrame cerebral hace 3 años, no solo perdí a mi mujer, perdí a la persona que le daba sentido a todo mi mundo. Durante 2 años, después de la muerte de Carmen, no salí con nadie. Ni siquiera pensaba en ello. Mi hija, Lucía, que vive en Madrid con su marido y sus 2 hijos, me insistía mucho. Me decía que tenía que salir más, conocer gente, dejar de pasar todas las noches solo en el hotel mirando hacia el bosque. Yo le decía que estaba bien. No lo estaba, pero no estaba preparado para admitirlo. Entonces conocí a Diana en una chocolatada solidaria en la plaza del pueblo. Era nueva en la zona. Dijo que se había mudado recientemente desde Valladolid, tras un divorcio. Tenía 56 años, pelo rubio, empezando a volverse plateado. De risa fácil. Me contó que trabajaba a media jornada, llevando las cuentas de una pequeña empresa de construcción. Poca cosa, me dijo. Solo lo justo para pagar la luz y comer. Tenía un hijo llamado Hugo, de 19 años, que se había tomado un año sabático antes de entrar a la universidad. Conectamos de inmediato. Me preguntó a qué me dedicaba y, sin pensarlo 2 veces, le dije que era el encargado de mantenimiento de un hotel rural montaña arriba, que arreglaba las tuberías, cortaba la leña y mantenía los generadores en marcha. No era una mentira del todo. Yo hacía todas esas cosas. Simplemente daba la casualidad de que también era el dueño del lugar. ¿Por qué mentí? Por lo que me pasó con una mujer llamada Teresa. Un año después de perder a Carmen, la conocí en un grupo de apoyo para viudos en Oviedo. Tuvimos un par de citas, y durante una cena me preguntó por mi trabajo. Fui sincero. Le hablé de las propiedades y del negocio. Algo cambió en su mirada esa misma noche. En menos de una semana, ya me estaba sugiriendo que nos fuéramos de vacaciones a las Islas Canarias. Dejaba caer que su coche necesitaba un cambio. Comentaba como quien no quiere la cosa que el contrato de su piso estaba a punto de terminar y que qué bonito sería vivir en un sitio con vistas. Corté la relación rápidamente, pero me dejó una cicatriz. Me di cuenta de que el dinero cambia la forma en que la gente te mira y no siempre para bien. Así que, con Diana, yo solo era Roberto el del mantenimiento, y a ella no parecía importarle en absoluto
Me traía trozos de empanada casera al hotel durante mis descansos para comer. Nos sentábamos en el muelle de madera a ver a los pájaros lanzarse a pescar en el agua. Nunca me preguntó por dinero. Nunca insinuó tener gustos caros. Conducía un Peugeot de 10 años y parecía perfectamente feliz con él. Hugo era muy callado cuando lo conocí. Bastante educado, pero distante. Se pasaba la mayor parte del tiempo pegado al móvil o desaparecía durante horas. Diana decía que todavía se estaba adaptando a la mudanza. Procesando el divorcio de sus padres, yo lo entendí. Los jóvenes llevan los cambios bruscos a su manera. A los 7 meses, le pedí matrimonio. Estábamos sentados junto al agua al atardecer y lo sentí como lo correcto. Ella lloró y dijo que sí. Dijo que nunca pensó que encontraría a alguien que la hiciera sentir tan segura otra vez. Planeamos una ceremonia íntima. La mejor amiga de Diana, Macarena, voló desde Málaga. Lucía condujo desde Madrid con su marido Tomás y mis nietos. Celebramos la boda en el prado del hotel, con vistas a la montaña. Le dije a mi personal que me trataran como a cualquier otro empleado ese día. Mi director del hotel, Paco, que llevaba 11 años trabajando para mí, me llevó a un lado antes de la ceremonia. Jefe, tengo que decírselo. ¿Está seguro de esto? Apenas la conoce. Le dije que agradecía su preocupación, pero que estaba seguro. Él asintió, pero tenía la mandíbula en tensión. La ceremonia fue preciosa. Diana llevaba un vestido azul pálido. Hugo estaba a su lado con pantalones chinos y una chaqueta, con cara de aburrido. Macarena sacó como 1000 fotos. Lucía me abrazó al terminar y me susurró al oído. Parece buena persona. Papá, espero que te haga muy feliz. Pero había algo en su voz, una pregunta que no se atrevía a hacer. Esa noche. Nos quedamos en mi habitación de servicio del hotel. Es un espacio modesto. Un dormitorio. Un baño. Una pequeña cocina y una salita de estar escondida detrás del edificio principal. No tiene lujos, pero tiene una estufa de leña y una ventana que da directamente a los árboles. Diana miró alrededor de la habitación y dijo que era muy acogedora. Pero su sonrisa no le llegó a los ojos. La mañana siguiente fue normal. Desayunamos en la cocina del hotel. Diana estuvo cálida, cariñosa, riendo. Pensé que quizá me había imaginado ese destello de decepción de la noche anterior. La segunda mañana fue muy distinta. Volví de revisar el muelle y me encontré a Diana y a Hugo sentados en la mesa de mi cocina. Tenían papeles esparcidos por todas partes. Hugo tenía un ordenador portátil abierto. Diana estaba tomando notas en una libreta. ¿Qué está pasando?, pregunté. Diana levantó la vista, y su cara era una máscara que yo nunca había visto. Roberto, siéntate. Tenemos que tener una conversación seria sobre nuestra situación. Me senté. El café se me quedó frío en la mano mientras ella hablaba. Dijo que mi habitación era inaceptable. Dijo que Hugo necesitaba su propio cuarto y que ella no iba a vivir en lo que llamó un trastero glorificado. Dijo que ya había estado mirando anuncios de alquiler en Cangas de Onís y que el piso decente, más barato de 2 habitaciones, costaba 2.400 euros al mes. Diana, yo soy el hombre de mantenimiento aquí. Esto es lo que la empresa me proporciona. No puedo exigir un espacio más grande, entonces tal vez sea el momento de dejar de ser el hombre de mantenimiento, dijo ella. Tienes 64 años. Roberto, ¿cuánto tiempo más vas a seguir arrastrándote por los suelos y arreglando inodoros? Hugo intervino sin apartar la vista de su ordenador. Mamá tiene razón. Ya deberías estar jubilado. ¿Cuánto tienes en ahorros? La pregunta me golpeó como un cubo de agua helada. Un chaval de 19 años, al que conocía de hacía 7 meses, me estaba pidiendo cuentas de mis ahorros. Eso es un asunto entre tu madre y yo. Hugo, él ahora
Es parte de esta familia. Saltó Diana. Tomamos las decisiones juntos. ¿Decisiones sobre qué? Sobre nuestro futuro. Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Era el anuncio impreso de una casa. Un chalet de 4 habitaciones cerca de Oviedo por 485.000 euros. Encontré esto allí. Es perfecto. Tiene un jardín grande. Está en una buena zona para cuando Hugo termine su año sabático. Y cerca de la ciudad. Diana. Yo no tengo $500.000 guardados en un cajón. ¿Cuánto tienes? Me quedé mirándola. La mujer que en 7 meses no había preguntado ni una sola vez por el dinero, ahora me exigía una cifra, unos 180.000 euros en ahorros. Le dije. La cifra real era muchísimo más alta. Estaba repartida en cuentas e inversiones que Carmen y yo habíamos construido durante décadas, pero no pensaba compartir esa información. Eso no es suficiente, dijo Hugo con frialdad. Ni de lejos. Es un comienzo, apuntó Diana. ¿Qué pasa con los planes de pensiones? ¿Tienes algo más? Esos son para mi jubilación. Roberto. Su voz se volvió cortante. Dejé mi piso en Valladolid. Me mudé a este pueblo por ti. Me he casado contigo. Lo mínimo que puedes hacer es proporcionar un hogar decente para tu familia. La palabra familia sonó como un arma en su boca. Me puse de pie. Tengo que irme. Tengo trabajo. No hemos terminado de hablar de esto. Yo sí. Por ahora, salí por la puerta y fui directo al despacho de Paco. Me miró a la cara una sola vez y cerró la puerta. ¿Qué ha pasado? Se lo conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla. Lucía me llamó anoche. ¿Qué? Me dijo que Macarena estaba actuando de forma muy rara en el convite, que la vio susurrando con Hugo en el pasillo. Lucía escuchó algo sobre que el hotel valía una fortuna, y que Hugo dijo que su madre lo tendría todo resuelto para el lunes. Lucía no quería disgustarte en tu noche de bodas. Así que me llamó a mí. El estómago se me encogió. Paco, ¿qué he hecho? Nada que no puedas deshacer. Pero tenemos que ser muy inteligentes con esto. Esa misma noche llamé a Lucía. Me lo contó todo. Durante el convite, fue a buscar el baño y se tropezó con Macarena y Hugo en el pasillo trasero, cerca del cuarto de limpieza. No la habían visto. Hugo estaba diciendo que el viejo no se enteraba de nada, y que Diana tendría acceso a mis cuentas bancarias en menos de un mes. Macarena se había reído, y dijo textualmente, «Siempre elige a los solitarios, papá». Quería decírtelo. Casi lo hago. Pero se te veía tan feliz, y pensé que tal vez había escuchado mal, que me estaba equivocando. Lo siento muchísimo. No pidas perdón. Cariño, intentaste protegerme. Yo debería haberme protegido a mí mismo. Después de colgar, me senté en mi despacho, el que estaba escondido detrás de la recepción y del que Diana no sabía nada, y pensé en mis opciones. Podía enfrentarme a ella. Podía pedirle que se fuera, pero algo me decía que eso no sería suficiente. Si Diana era lo que yo empezaba a sospechar que era, enfrentarme a ella solo haría que cambiara de táctica. Al día siguiente, la situación fue a más. Volví a mi cuarto después de comer y me encontré a Hugo revisando mis archivadores. Ni siquiera intentó esconderse. Tenía carpetas esparcidas por encima de la cama. ¿Qué demonios estás haciendo? Me miró sin la más mínima vergüenza. Buscando tus registros financieros. Mamá necesita entender el panorama completo. Sal de mis cosas. Ahora mismo se levantó lentamente. Era 10 centímetros más alto que yo y pesaba 15 kilos más. Roberto, ¿puedes cooperar o esto se puede poner difícil? Mi madre es tu esposa. Tiene derechos legales, bienes gananciales, acceso a las cuentas conjuntas. Todo eso. No querrás pelear esto en los juzgados. Me estás amenazando. Te estoy educando. Sonrió.
Y fue la expresión más fría que he visto jamás en la cara de un chaval. Excepto que en realidad no era un chaval. ¿Verdad? Largo de aquí. Se fue, pero se tomó su tiempo para salir. Esa tarde, me puse en contacto con una investigadora privada llamada Laura Expósito. Lucía la había encontrado a través de un amigo de la policía. Le di a Laura todo lo que tenía sobre Diana, Hugo y Macarena. 3 días después, Laura me llamó. Roberto, tienes que escuchar esto. Y mejor que te sientes, el verdadero nombre de Diana no era Diana. Era Dolores Navarro. Nunca había vivido en Valladolid. Su dirección más reciente era en Marbella. Hugo no era su hijo. Era el hijo de su hermano menor, su sobrino. Y no tenía 19 años. Tenía 25. Macarena no era su mejor amiga. Era su hermana mayor. Y había formado parte de la operación desde el principio. Operación, pregunté. Eso es lo que es. Roberto, una operación. En los últimos 6 años, Dolores Navarro se ha casado con 4 hombres. Todos mayores de 60 años, todos viudos o divorciados. Todos con propiedades o ahorros importantes. Busca pueblos pequeños. Zonas rurales donde la gente todavía confía en los demás. Aparece. Se inventa una historia. Y va muy rápido. Después de la boda, ella y su equipo presionan al marido para que ceda sus bienes. Si se resiste, suben el nivel de agresividad. Un hombre en Extremadura le cedió su finca ganadera después de que Hugo le rompiera 2 costillas. Otro hombre en Galicia vació todos sus ahorros y planes de pensiones. Un tercero en Andalucía le dio poderes notariales. Y ella le dejó las cuentas a cero en una semana. Sentí náuseas. ¿Cuántos han sido en total? 4 confirmados. Posiblemente más. Uno de los afectados murió de un infarto durante los trámites de divorcio. Su familia sospecha que el estrés fue el causante, pero nunca se pudo probar nada. Murió un hombre. Te cuento esto para que entiendas a lo que te enfrentas. Esta gente no son aficionados. Son muy peligrosos. Le di las gracias a Laura y me quedé sentado en mi despacho durante mucho tiempo. A través de la pared, podía oír a los huéspedes riendo en la recepción, el fuego crujiendo en la chimenea de piedra. Este era mi hogar. El de Carmen y el mío. Lo habíamos levantado de las ruinas hasta convertirlo en algo hermoso, y no iba a permitir que Dolores Navarro, o como se llamara, me lo quitara, pero necesitaba algo más que rabia. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, Diana vino a buscarme con una nueva exigencia. Dijo que había estado investigando y descubrió cómo funcionaban los bienes gananciales. Dijo que, al estar casados, tenía derecho a la mitad de todo lo que yo ganara a partir de ahora. Y eso incluía mi sueldo del hotel. Quiero que me pongas como titular en tu cuenta bancaria. Dijo, y quiero que vayamos a ver ese chalet cerca de Oviedo este mismo fin de semana. He hablado con mi jefe sobre la posibilidad de pedir una indemnización por jubilación anticipada. Le dije, mantuve un tono de voz cansado, derrotado. Si me retiro ahora, puede que me den un buen dinero, suficiente para la entrada de la casa. A ella se le iluminaron los ojos. ¿Cuánto? Quizá 60.000 euros. Es un principio. ¿Y tus ahorros? Me lo pensaré. No te lo pienses. Roberto, actúa. No me casé contigo para vivir en un armario de escobas detrás de un hotel. Hugo apareció en el marco de la puerta. Todo bien por aquí. Roberto está entrando en razón, dijo Diana, mirándome con esa sonrisa de hielo. ¿Verdad? Cariño, sí. Dije, estoy entrando en razón. Esa tarde me reuní con Laura. La investigadora vino acompañada de un abogado llamado Pablo Mendoza.
que había llevado casos de fraude durante 20 años en los juzgados de Asturias, «Ya tenemos suficiente para presentar una denuncia por estafa», dijo Pablo. «Identidad falsa, un patrón previo de engaño a personas mayores y presiones económicas documentadas. Quiero más». Le dije, «Quiero que quede grabada amenazándome. Quiero a Hugo grabado también y a Macharena. Quiero tenerlo todo en vídeo, para que ningún juez en el mundo pueda mirar a otro lado. Grabar llamadas sin consentimiento es complicado», me advirtió Pablo. «Pero las grabaciones en espacios públicos o negocios, donde no hay expectativa de privacidad, son otra historia. Si esto ocurre en la recepción del hotel y tienes cámaras de seguridad con los carteles obligatorios colgados, tengo cámaras en todas partes», le aseguré. «Y carteles en cada entrada avisando de que el recinto cuenta con vigilancia de vídeo y audio. Llevan años instalados. Es un requisito de seguridad para el hotel». Laura asintió. «Entonces prepararemos el escenario. Los llevas a la recepción para una reunión, algo que les obligue a enseñar sus cartas. Haz que hablen de dinero, de las amenazas, de todo». Pasé 2 días preparándolo. Le dije a Diana que había conseguido una reunión con el dueño del hotel para discutir mi salida y mi indemnización. Le dije que él también quería conocerla, ya que al ser mi esposa, tendría que firmar unos papeles sobre el desalojo de mi vivienda. «Me parece bien», dijo ella. «Pero Hugo viene con nosotros». Por supuesto, la reunión se fijó para el jueves a las 2 de la tarde en la recepción principal, justo al lado de la chimenea de piedra. Paco interpretaría el papel del dueño del hotel. Laura estaría controlando las cámaras desde mi despacho. Pablo estaría en su coche, en el aparcamiento, al teléfono con la Guardia Civil, a las 2 en punto. Paco se sentó en la mesa de la recepción, llevaba una chaqueta de traje y parecía un auténtico hombre de negocios. Yo me senté frente a él, interpretando el papel del empleado derrotado. Diana y Hugo entraron con puntualidad británica. Ella llevaba los labios pintados y una blusa perfectamente planchada. Hugo llevaba un polo, que estoy casi seguro de que era de mi armario. «Señora Navarro». «Hugo, gracias por venir», dijo Paco, fingiendo que no conocía su nombre real. «Vamos a hablar sobre la salida de Roberto». Los primeros 10 minutos fueron muy civilizados. Paco expuso un paquete de despido ficticio, 55.000 euros, condicionados a un preaviso de 30 días y una cláusula de no competencia. Diana escuchó con atención, haciendo preguntas muy concretas sobre los plazos, los impuestos y la forma de pago. Era rápida. Estaba preparada. Esta no era su primera negociación de este tipo. Entonces, Paco soltó el cebo. «Hay una complicación. La vivienda de Roberto aquí está vinculada a su contrato de trabajo. Una vez que deje la empresa, tendrán 30 días para desalojar la propiedad». La máscara se cayó. «Eso es inaceptable», dijo Diana, con la voz plana. «Estamos casados. Este es nuestro hogar. Es una vivienda proporcionada por la empresa, señora, no un domicilio conyugal. La diferencia es muy importante. Legalmente, conozco mis derechos», cortó Hugo, echándose hacia adelante. «Régimen de bienes gananciales. Su mujer tiene derecho sobre el domicilio conyugal. Esto no es una casa que su padrastro haya comprado. Es una habitación que le cede la empresa. Entonces tal vez Roberto tenga que replantearse lo de jubilarse», dijo Diana. «O tal vez este hotel tenga que replantearse cómo trata a sus empleados más leales». Paco mantuvo la compostura a la perfección. «Estamos ofreciendo una indemnización generosa. La política de vivienda no es negociable». Hugo se puso en pie. «Déjame decirte una cosa. Amigo, mi madre lo dejó todo para estar con este hombre.
Dejó su vida, sus amigos, su trabajo, y ahora nos dices que nos echan a la calle. Eso no va a pasar. Hugo, siéntate, dijo Diana, pero no lo decía en serio. Me di cuenta de que quería que estuviera de pie, que fuera intimidante. No. Estoy harto de ser educado. Hugo señaló a Paco con el dedo. Esto es lo que va a pasar. Roberto mantiene su trabajo. Nos das una habitación más grande. Y dejas de fingir que tienes el control solo porque mi madre está casada legalmente con tu empleado. Y si nos presionas, arrastraremos a este hotel por todos los juzgados de España. Caballero, le pido que baje la voz. Tenemos clientes. Me importan un carajo tus clientes. Hugo dio un paso hacia Paco. ¿Te crees que soy un crío al que puedes pisotear? Ya he lidiado con gente como tú antes. Ahí intervine yo. Siguiendo el guión, quizá deberíamos calmarnos todos un poco. Cálate. Roberto. Me suelto, Hugo. Se volvió de nuevo hacia Paco. Ese viejo lleva años trabajando para ti. Mal pagado. Explotado. Viviendo en un armario. Y ahora su mujer intenta darle una vida mejor. Y tú te vas a interponer. Eso no lo voy a permitir. Diana me miró con una cara que no olvidaré en la vida. Era el rostro de alguien que había dejado de fingir por completo. Roberto. Giselu. Dile que quieres irte. Dile que vas a sacar tus ahorros y tu dinero de los planes de pensiones y que compraremos esa casa. Dilo, y si no lo hago, ella se inclinó hacia mí. Entonces te lo quitaré de todos modos. No tienes ni idea de con quién te has casado. Conozco gente, abogados, asesores, o gente que puede convertir tu vida en una auténtica pesadilla. La mitad de todo lo que tienes ahora es mío. Es la ley. Y si peleas contra mí, me aseguraré de que te quedes sin nada. Hugo se acercó más a Paco. Sacando pecho, lo mismo va para ti. Vete en contra nuestra y me aseguraré de que cada huésped que pise este lugar sepa cómo tratas a tus trabajadores. Lo publicaré en todas partes. Llamaré a inspección de trabajo. Ya es suficiente, dijo Paco. Levantándose, pulsó un botón en su teléfono, la señal que habíamos acordado. 2 segundos después, la puerta principal se abrió y 2 agentes de la Guardia Civil entraron en la recepción. Hugo se quedó de piedra. La cara de Diana se quedó blanca. ¿Qué es esto?, dijo ella. Señora Navarro, dijo uno de los agentes. ¿O prefiere que la llame Dolores? El color desapareció de su cara como el agua que se va por el desagüe. No sé de qué me están hablando. Tenemos una orden de arresto contra usted por falsedad documental, estafa, explotación financiera a personas vulnerables y asociación ilícita. Hugo Navarro. Usted también está detenido. Hugo echó a correr. Consiguió avanzar unos 5 metros antes de que el segundo agente lo agarrara del brazo. Intentó soltar un puñetazo, pero falló. El agente no falló. Hugo estaba en el suelo en 2 segundos, esposado y soltando maldiciones. Diana no corrió. Se volvió hacia mí. Por un segundo, no quedó rastro de la máscara. Ni encanto, ni dulzura, ni calidez. Solo una furia fría y calculadora. Me has tendido una trampa. Siseó. No. Le dije. Te la has tendido tú sola. Yo solo me aseguré de que las cámaras estuvieran grabando. Se la llevaron esposada. Macarena fue detenida esa misma tarde en su hotel de Oviedo. Después de que Laura rastreara su teléfono, la investigación tardó semanas. Los archivos de Laura fueron entregados a la fiscalía. Aparecieron 4 víctimas anteriores. Hombres de Extremadura, Galicia, Andalucía y Alicante. Todos contando versiones de la misma historia. El hombre de Extremadura, un ganadero de 71 años llamado Eduardo,
testificó con un temblor en la voz. Contó cómo Hugo le había dado una paliza hasta que firmó los papeles cediendo su propiedad. Dijo que había sentido demasiada vergüenza para contárselo a nadie, que se sentía estúpido por haber caído en la trampa. «No eres estúpido», le dije fuera de la sala del juzgado. Estaba solo, y ellos usaron eso como un arma. Mi abogado, Pablo, se encargó de la anulación del matrimonio. Resultó que Dolores tenía órdenes de búsqueda en otras 2 provincias, y el acta de matrimonio que firmó usaba una identidad falsa. El matrimonio fue nulo desde el primer minuto. El juicio duró 2 semanas y media. El abogado defensor de Dolores intentó pintarla como una mujer enamorada que simplemente buscaba seguridad económica. El jurado vio la grabación de la recepción del hotel, los 26 minutos enteros, y deliberaron durante menos de 4 horas. Dolores fue condenada a 10 años de prisión. Hugo, a ojo. Al sumarle los cargos por la agresión de Extremadura, Macarena fue condenada a 6 años por conspiración y complicidad en las estafas. Después de la sentencia, Eduardo, el ganadero, me estrechó la mano en el pasillo del juzgado y me dijo: «Nunca pensé que nadie me creería». «Yo te creo», le dije. Y los 12 miembros del jurado también. Lucía vino desde Madrid ese mismo fin de semana con los niños. Nos sentamos en el muelle de madera del hotel, viendo cómo el sol se ponía sobre las montañas. Me preguntó cómo me encontraba. Mejor de lo que esperaba. La verdad, papá. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué no le dijiste la verdad desde el principio, lo del hotel? Me quedé pensando en eso durante un rato, porque quería que alguien me quisiera por mí. No por el hotel, ni por las fincas, ni por el dinero del banco. Solo por mí, por Roberto. El tipo que arregla tuberías y corta leña. ¿Y qué has aprendido? Que ocultar la verdad, incluso para protegerte, sigue siendo ocultar cosas. Y no puedes construir algo real sobre unos cimientos de secretos. Hice una pausa, pero también he aprendido que hacerle caso a tu instinto es importante, y que escuchar a tu hija lo es aún más. Apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá la habría calado en 1 semana. Me eché a reír. Tu madre la habría calado en el primer día. Esa noche. Después de que Lucía y los niños se fueran a la cama, caminé hasta el muelle por última vez. El agua estaba en calma. Reflejando las estrellas, Carmen habría sabido qué decir. Siempre lo sabía. Me habría dicho algo sensato y cariñoso. Probablemente, mientras me daba una taza de café y negaba con la cabeza, viendo lo terco que soy. Te echo de menos. Pensé. Todos los días de mi vida. Pero estoy bien. Usé parte de mis ahorros para crear un fondo de ayuda para víctimas de estafas sentimentales. Nada enorme, pero lo suficiente para cubrir los gastos de abogados y psicólogos para las personas que habían pasado por lo mismo que Eduardo y los demás. Laura acordó seguir investigando redes similares por todo el país. Paco me dijo que él se encargaría del día a día del hotel para que yo pudiera centrarme en eso. «¿Seguro que no quieres simplemente jubilarte y dedicarte a pescar?», me preguntó Paco. «Pescaré a los domingos», le respondí. «El resto de la semana tengo trabajo que hacer». ¿Era suficiente? Probablemente no. Había más gente como Dolores por ahí fuera. Más Hugos. Más Macarenas rondando los pueblos pequeños y los corazones solitarios como tiburones alrededor de un barco. Pero al menos 3 de ellos estaban entre rejas ahora. Y al menos 5 hombres sabían que no estaban solos. Cerré el hotel esa noche y volví caminando a mi cuarto. La habitación estaba en silencio. La estufa de leña daba calor. A través de la ventana, el bosque brillaba bajo una luna creciente. Me serví una copa de vino tinto. La levanté hacia la habitación vacía y dije: brindo por la verdad. Y por ser demasiado terco para dejar que nadie me quite lo que más me importa. El bosque no me contestó. Nunca lo hace.
Pero está bien. Hay cosas para las que no necesitas respuesta. Solo necesitas saber que hiciste lo correcto y la próxima vez, si es que hay una próxima vez, iré con la verdad por delante. Pondré mis cartas sobre la mesa y confiaré en que a la persona correcta no le importará la mano que me haya tocado. Solo le importará que me he sentado a jugar con ella. Apagué la luz y me quedé escuchando el sonido de la noche. En algún lugar, Carmen estaba negando con la cabeza y sonriendo, y con eso me bastaba.